tenemos el gusto de presentar a un compañero y amigo, amigo y destacado abogado penalista que se mueve en la ciudad de Buenos Aires y también en San Isidro y alrededores, natural de Pilar. Se trata de Tomás Pérez Bodría. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿cómo estás, Santiago? ¿Cómo están, compañeros? Un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, Tomás, desde tu anterior intervención se produjeron muchos hechos en la Argentina, como una marcha de jubilados el 12 de marzo especialmente violenta, después con muchísimos detenidos, la intervención de la jueza Andrade liberándolos, ahora del fiscal Gentili de la Procuraduría de Violencia Institucional, haciendo una presentación. El mañana que se da una marcha que podría ser bastante más masiva, a pesar de las amenazas reiteradas de violencia y violentas del gobierno nacional y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Qué opinás de toda esta situación que vive la Argentina en estos días, especialmente violentos? Bueno, me parece que es una consecuencia natural del plan económico que se venía implementando. Siempre hemos dicho que el neoliberalismo llevado a situaciones extremas solamente puede sobrevivir en el marco de una represión absoluta. Tenemos además una ministra probada en esa métier, ya la hemos visto actuar en aquellas famosas jornadas del 14 y 17 y 18 de diciembre del año 17, cuando también se trataba la modificación de la pauta de los jubilados, y fue una represión absolutamente feroz, comparable o quizás más todavía que la que vivimos el pasado 12. Ese día yo estuvimos ahí con Héctor Francia y otros compañeros en torno a la bandera de Malvinas. Por supuesto fue una manifestación pacífica, como todas las que hace el pueblo argentino, y la represión fue injustificada y premeditada, precisamente, creo yo, que con el objetivo de imponer el terror, el miedo, el mismo que tenía la dictadura cuando no solo hacía desaparecer a los militantes patriotas de la Argentina, sino también a quienes estaban ajenos a ellos, con el objetivo primordial de imponer el terror. Bueno, mañana se va a repetir seguramente una manifestación en similares características. Ojalá sea mayor, ojalá el objetivo de imponer el terror no fructifique, pero creo que va a haber, sin duda alguna, represión, porque esta gente, además, está manifestándose de un modo que tiene que ver poco tiene que ver con lo que conocimos en estos 41 años de democracia, con todas las dificultades que hubieron. No tienen límites, hasta el punto que acaban de anunciar el propio presidente, rodeado de agláteres del campo, que lo aplaudían a rabiar, que va a redoblar los esfuerzos represivos, porque él no desacelera en las curvas, sino que acelera más. Bueno, lamentablemente va a haberla. Espero que no haya costos en vidas humanas, porque los que vamos a ir ahí no somos los dirigentes que suelen poner la cara solamente cuando aparece el diagrama electoral, como hemos visto ahora hace pocos días al señor Massa, gran cara dura, que aparece para fructificar en su propio beneficio el sacrificio de todos los que vamos a la plaza, el sacrificio del compañero Pablo Grillo, que está, como sabemos, debatiéndose entre la vida y la muerte, el esfuerzo de quienes sin nada van a poner, o vamos a poner ahí la cabeza, casi como corderos, a pesar que con un espíritu combatiente relevante. A mí personalmente, aclaro que cada vez me gusta menos poner la cabeza como cordero para que esos disfrazados de tortugas ninjas nos la paleen a discreción. Ya que no estamos o no avalamos una respuesta de igual tenor de nuestra parte, la verdad que creo que estas manifestaciones deberían hacerse en el territorio que es nuestro y que tiene el mismo significado, lo he propuesto, el mismo significado o el mismo valor respecto a lo que se hace en Plaza de Mayo, que frente a la Quinta Presidencial de Olivos, en la casa del mayor exponente de este mascarón de proa del modelo neoliberal entreguista y cipayo que está en ciernes, pero sin poner en tela de juicio o en peligro la vida
de los compañeros y compañeras viejos, no viejos, jóvenes, intermedios. Ninguno tiene que dar la vida poniendo la cabeza como un cordero para que se la aplasten estos sinvergüenzas. Y eso es una responsabilidad también nuestra, que tenemos que insistir en ese ámbito. La provincia de Buenos Aires está gobernada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires del frente de todos, Axel Kicillof. Es la provincia más grande del país. Perdóname. Y la Quinta de Olivos es la casa donde vive el señor Milei. Ahí hay que ir a insultarlo, a putearlo y a exigir que se produzca el juicio político y se vayan, él y Villarruel, sin poner en riesgo la integridad física y la vida de tantos compatriotas que están desarmados, mientras los dirigentes adentro del Congreso se ocupan de... mira, acabo de escuchar hace un rato una declaración de Parrilli, el senador Parrilli, donde creo que fue Martín, le interroga y le dice, pero no van a como partido justicialista, como legisladores, no apoyan la manifestación de mañana. No, ese no es un tema nuestro, es un tema de los jubilados. Bueno, así estamos, muchachos. Si estos señores son los que nos representan y se van a valer de nuestra integridad física y de nuestra vida para escalar en algún puestito más y seguir calentando sus culos enriquecidos en una banca o en un partido inexistente, creo que es hora que los hombres y mujeres del pueblo argentino agreguemos al coraje que manifestamos un poco más de inteligencia. Sí, Tomás, entonces reiteramos, Olivos está en la provincia de Buenos Aires, por eso tu propuesta de movilizar ahí, es donde está la quinta presidencial. Después quería ratificar, porque a veces se habla del gobierno democrático, la legitimidad de origen, la legitimidad de ejercicio. Más allá de la legitimidad de origen, si un gobierno hace actos como los que hace todos los miércoles, entre otros, de terrorismo de Estado, es incompatible el terrorismo de Estado con la democracia. Entonces no es un gobierno democrático. Más allá de que dentro del marco de la democracia existen mecanismos como es el juicio político que vos planteaste para la dupla presidencial. Desde acá apoyamos tu moción, sin perjuicio que la marcha de los jubilados se siga haciendo todos los miércoles, habría, y donde ellos decidan, porque es preanterior a estos conflictos, habría que convocar desde todo el país a ir a Olivos. Sí, yo creo que sí. El gobierno de Milei efectivamente es un gobierno que tiene legitimidad de origen, pero que no tiene nada de legitimidad de ejecución. Hoy está mucho más cerca de un modelo dictatorial porque no funciona el Congreso simplemente depende de la billetera de Milei y de quienes lo sostienen. No funciona el Poder Judicial integrado en su máximo organismo por dos jueces en este momento, por un juez, pero propuesto otro, que está propuesto por decreto y que han aceptado, y no solo aceptó García Mansilla, integrar la Corte por decreto. No olvidemos que también Rosati y Hackenbracht también lo habían aceptado, a pesar que después lo blanquearon. Por eso indica la catadura moral de esta Corte que está al servicio del modelo de saqueo que está produciéndose en el país con el gobierno de Milei y que de alguna manera vino precedido por un modelo más amable, pero igualmente pernicioso para el país y para el pueblo, que fue el gobierno de Alberto Fernández, donde no se discutió la deuda externa, como ahora no solo no se la discute, sino que se está a punto de incrementársela fabulosamente. No se hizo acudir a la justicia o al Poder Judicial a los responsables, no se hizo nada de lo que se tenía que hacer y la consecuencia ineludible es Milei. Y mi temor, y lo quiero exponer abiertamente, es que dentro de esta pauta esquemática muy inteligente del imperio se retome el plan preexistente a Milei, cuando todavía Milei no era el cisne negro que finalmente fue, para que continuándolo tras el desastre que ha hecho, se vuelvan a consagrar las mismas figuritas. Hoy Rodríguez Larreta es candidato en la capital, Massa aparece nuevamente y me duele muchísimo ver muchos de nuestros propios comunicadores asintiendo la aparición de Massa bajo la excusa de la unidad del movimiento popular. Yo no me voy a unir jamás con un hombre de los fondos buitres y de la embajada. Massa es un enemigo, no es una persona del campo nacional o no,
por lo menos mínimamente nacionalista, con lo que uno puede tener grandes diferencias y acordar. No es el enemigo puesto desde dentro. Y a quien le abren las puertas, lamentablemente, la misma Cristina, Máximo Kirchner, Guado de Pedro. Yo sé que no, a lo mejor no es muy popular lo que digo, pero como no tengo ningún interés que no sea el de la patria y el de mi pueblo, lo digo abiertamente. Sí, más, aparte recordemos a la gente que la fórmula presidencial que elegida por la embajada yankee antes que surgiera con fuerza Milei era Massa, Rodríguez Larreta o al inverso. Sí, en ese orden de prelación, Pizarro, Rodríguez Larreta, Massa, lo dijo Mar Stanley en la famosa reunión del Concilio de las Américas el 18 de agosto del año 23, a pocos días de que Massa se hubiera consagrado de Cristina y los suyos de ministro de Economía. Mar Stanley, en esa reunión hablaron Mar Stanley, Rodríguez Larreta y Massa, estos dos antes que Mar Stanley. Habían dicho ellos, a partir del 23 de octubre, cuando se produzca la elección nacional, vamos a unificarnos en un modelo que involucre el 70% de la clase política, dejando solamente 30 fuera. El 30 era el kirchnerismo y el peronismo en los cálculos de ellos. Y Mar Stanley les dijo, sin sonrojarse, se tienen que unir ahora, porque los recursos naturales de este país los precisa Estados Unidos y Europa, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, ya, no después del 23 de noviembre. Me temo mucho que a partir del sacrificio de argentinas y argentinos, de jubilados y jóvenes, de hinchas y de hombres y mujeres patriotas, estos señores estén pergeñando el futuro inmediato en una especie de retroceso a ese plan primigenio. Pero mucho más avanzado a partir del desastre que hizo Milei. Además, luego viene el paro de la CGT que tendría fecha 8 de abril, hay que ver si después lo ratifican, y que supuestamente adherirían las dos CTAs. ¿Qué opinás al respecto, más allá de que es un poco tardío? Me parece una fantochada más. Si hay algo que no le interesa al gobierno de Milei, es un paro general. Porque lo que tiene es el país parado, y lo que le interesa es el país parado. Él se basa solamente en la actividad de los sectores de la exportación, los agroexportadores, mineros, no en la actividad industrial. Mientras más parada esté, mejor para Milei. Lo que hace la CGT es una vergüenza. Lo que debería decretar es un paro con movilización, un paro para que los compañeros trabajadores que todavía quedan en relación de dependencia puedan salir a determinado horario para copar Olivos o la Plaza de los Dos Congresos. Si lo hiciera la CGT de este modo, podríamos ir a la Plaza de los Dos Congresos con mayor tranquilidad, porque sabemos que las manifestaciones que son muy masivas difícilmente puedan ser reprimidas por la policía. La CGT, con Daer a la cabeza, y los dirigentes que lo siguen son verdaderos traidores a la patria, tanto y son cómplices del gobierno de Milei, absolutamente cómplices, y no lo pueden disimular más con un paro que no significa absolutamente nada. Bueno, José Gerardo, te quería preguntar acerca de la situación de una jueza y un fiscal que intervinieron. Me pareció muy patriótico, Tomás, la actitud de la jueza Andrade con la cuestión esta de la sedición, que me vi a la señora Bullrich tratando de explicar lo inexplicable, y le pregunta el periodista de Nación Plus, le dice, pero les alcanza, no tienen nada que protestar, ¿por qué tienen que protestar? Le dice, pero les alcanza la pensión. Claro que no les alcanza, pero no tienen nada que protestar. Bendito sea Dios, esto es el mundo al revés. Y me pareció muy decente, muy valiente, una jueza que se levanta en un mare magnum de corrupción. Bueno, Comodoro Pi abajo es un desastre, no hay un poder por el que se pueda meter la mano. Ahí estamos viendo cómo no se puede ser mediatista contra la derecha. No se puede ser ni chicha ni limonada, como decía Víctor Jara. Cuando los movimientos progresistas tienen el poder, tienen que acelerar reformas y tienen que garantizar conquistas para que se hagan irreversibles. Es increíble ver lo que está pasando en Argentina, y cuando tú mismo acabas de comentar un senador del PJ diciendo que no es problema de ellos lo de los jubilados. Entonces, háblame de la jueza Andrade y qué perspectiva ves tú a futuro, Tomás, del movimiento justicialista. Sé que es complicada, pero... José Bernardo, yo soy peronista de nacimiento. Mi viejo estuvo
preso en el año 56 con el levantamiento de Valle. Padecimos el plan Conites en el año 62, tras haber levantado la elección de Framini y el gobierno de Frondizi, la cancelado. Es decir, Frondizi, sí. llevo el peronismo en la piel y como tal te puedo decir, las expresiones actuales del peronismo me hacen acordar al radicalismo después del 30, cuando estaba desapareciendo, y Jauretche dijo más o menos en estas palabras: los partidos mayoritarios que se divorcian de los intereses de las mayorías han de desaparecer y ser reemplazados. Eso es lo que está ocurriendo hoy también con el Partido Justicialista, que no es más un partido de poder, pero de poder en función del neoliberalismo. Hay tanto neoliberalismo en la cabeza de quienes están al frente del justicialismo, tanto en el Congreso, como hemos visto con Parrilli, como en el partido en sí mismo, hay tanto neoliberalismo como en las fuerzas que nosotros consideramos que son expresiones del neoliberalismo. Y esta jueza es una jueza que al menos ha tenido la dignidad de hacer valer lo que son las pautas mínimas de un Estado de Derecho que está absolutamente quebrado. Fíjate vos que al instante salieron el aparato mediático del gobierno en su conjunto, los dirigentes opositores, a atacarla y a pedir por vía directa de Milei y de Burrich, denunciarla penalmente y hacerle un juicio político. Hay que defenderla a esa jueza, pero nos tiene que dar la pauta concreta de que lo que hay que hacer de fondo es dar de vuelta patas arriba a este Poder Judicial. Y eso se va a poder hacer una vez que el movimiento nacional deje de pensar solamente desde un punto de vista nacional en una referencia al Partido Justicialista, para abrevar lo que el justicialismo como movimiento hizo a partir del 24 de febrero de 1946, cuando el general Perón toma el gobierno, hasta ser derrocado en 1955, que fue una revolución de fondo, en la que incluso tuvo por uno de sus grandes aciertos la reforma constitucional de 1949, que dio pauta estructural y jurídica a un Estado libre y soberano. La Constitución del 94, inmersa en el pacto, en el consenso de Washington, no hizo más que estratificar a la Argentina como un país de carácter colonial y sometido. Bueno, eso es lo que tenemos que revertir. Magna tarea, difícil tarea, porque no hay dirigentes y tenemos que encontrarlos entre quienes se dan permanentemente sus días en la lucha callejera y en la lucha cotidiana. Mañana cuida la cabeza y cuídate todo tú. Un abrazo, Tomás. Un abrazo para vos, José Gerardo. Te esperamos alrededor de dentro de 15 días. ¿Sí? Un abrazo, un placer estar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros.